Buenas tardes a todos, gracias por atender a la reunión mensual de Ciencia en Panamá para la reunión de abril. En esta ocasión tenemos de invitada a la doctora Ligia Castro. La doctora Ligia Castro estuvo trabajando en la CAF hasta el 2018, pero tiene muchísimas ejecutorias. En breve les comparto que la doctora Castro ha ocupado cargos de alta responsabilidad en instituciones públicas como privadas en el área de ambiente. Principalmente destacan en el Ministerio de Estado de Medio Ambiente de Panamá, presidenta de la Junta Directiva del Centro Ramsar, fue también presidenta del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba. Fue directora del Centro de Estudios de Salud, Ambiente y Sociedad. Ha sido directora general del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables de Panamá, gerente general del Land Eco Service. La doctora Castro cuenta con una maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un posgrado en Alta Gerencia de Adden Business School y actualmente se encuentra completando la tesis doctoral de Ciencias Geográficas en la Universidad de La Habana, donde también posee una licenciatura en Geografía de la misma universidad. Entonces, con esto le queremos agradecer a la doctora Ligia Castro de que nos acompañe en la tarde de hoy. Ella ha solicitado compartir con nosotros en el formato tipo conversatorio y bueno, le damos la bienvenida a la doctora Ligia. Voy a dejar de compartir la pantalla para que ella tenga toda la audiencia. Buenas tardes. Nos hemos dado la tarea desde que nos incorporamos al Ministerio de Medio Ambiente en tratar de poner al día a Panamá en el cumplimiento del Acuerdo de París. Y soñando incluso con la posibilidad de que efectivamente ganara Biden en el gobierno de los Estados Unidos y que contribuyera a que se acelerara nuevamente el tema de cambio climático a nivel internacional. ¿Y por qué lo digo? Porque desgraciadamente en Panamá eso tiene una influencia importante y en algunos países de América Latina también. Yo recuerdo en la CAF cuando el expresidente Trump tomó la decisión de salirse del Acuerdo de París. Muchos me dijeron, cambio climático no va para ningún lado, este tema murió. Pues no ha muerto y ha regresado con mucha fuerza. El que Panamá se pueda poner al día en los pendientes que teníamos para cumplir con el Acuerdo de París le da mucha importancia, le da muchas posibilidades a Panamá. De recibir financiamiento climático para el clima, recibir también fortalecimiento de capacidades. De hecho, ya se está recibiendo tanto de la Unión Europea como también de Estados Unidos. Así que la primera pregunta fue, ¿qué hacemos con una dirección que tiene 8 personas nombradas? Una la directora, una la asistente y una la administrativa. Tenemos entonces 5 técnicos y tenemos un reto muy grande. Muy bien, trabajar con las universidades. Así que empezamos a reclutar pasantes de licenciaturas tanto de licenciatura, maestrías como doctorado, tanto de la nacional como de la tecnológica. Y con aquellos más chispas, más proactivos, más creativos, más estudiosos, pues justamente los fuimos incorporando, contratados a través de los proyectos que íbamos consiguiendo financiamiento internacional. Esto ha hecho que en este momento seamos un equipo de 60 personas, de las cuales el 70% está en un rango entre 24 y 36 años. Y hemos logrado producir documentos importantes, por ejemplo, la actualización del informe de los compromisos determinados nacionalmente de Panamá. El primer informe de compromisos se realizó en el 2016 y solamente tenía 2 compromisos. El de energía, el de incrementar la energía renovable en el país,
y el de reforestación. Esos dos los hemos ampliado también en su ambición climática. El de energía se ha convertido en el de transición energética. Sigue habiendo un compromiso de ir incrementando aún más la energía sostenible, pero también hemos incorporado la eficiencia energética y hemos incorporado también la movilidad eléctrica. Las mayores emisiones de Panamá son justamente de la movilidad eléctrica y no solamente contribuyen al calentamiento global, sino es que nos afectan la salud a todos los habitantes del país, afecta la calidad del aire. En el de reforestación lo hemos pasado a bosques para poner mayor énfasis en restauración y conservación de bosques, no solamente de áreas protegidas, sino también de aquellos bosques naturales que aún no son protegidos. Y el de también incorporar una mayor eficiencia para la industria forestal. Se cambió la normativa ya para que solamente las exportaciones se pudieran hacer de madera tratada, pero solamente se pudiera hacer de plantaciones forestales. Ya no se va a permitir nuevos permisos de tala en ningún bosque natural. Y el primer compromiso que se ha cumplido recientemente justamente es el plan de restauración de bosques. Y allí también estamos ya incluyendo arborización urbana y tenemos un compromiso con la Asociación de Municipios. Este año vamos a trabajar con los 6 primeros municipios que ya logramos que firmaran el Pacto Global de Alcaldes por el Ambiente y la Energía, en los cuales vamos a trabajar huella de carbono, huella hídrica, índice de vulnerabilidad, riesgo climático y arborización urbana con especies nativas, fundamentalmente de aquellas que tienen flores. Lo que nos permitiría también ponerle a las calles colores en función de las especies nativas que podamos ir incorporando. Adicionalmente está el tema de infraestructura sostenible, el de transición energética se trabajó en equipo con la Secretaría de Energía y también hubo participación activa del sector privado y de las universidades. El de bosque se trabajó en equipo con la Dirección Forestal, pero también hubo participación activa de las universidades, de las ONG y de las organizaciones de jóvenes. El de infraestructura sostenible se ha trabajado con el MOP, pero también se incluyeron todos los demás actores. Para mi sorpresa, en todos, no solamente hubo buenos aportes de las universidades, hubo buenos aportes del sector privado. Y digo, fue una sorpresa grata la inquietud que ya hay en el sector privado por el cambio climático, tanto las oportunidades como los riesgos. Está el de comunidades resilientes, que lo trabajamos en equipo con el MIB y con el MOP, para entrar a trabajar con comunidades vulnerables y hacerlas más resilientes. El de salud pública, que no solamente va a incluir el tema de enfermedades emergentes y reemergentes por riesgo climático, sino también incluye la infraestructura de salud pública. Tenemos centros y puestos de salud donde en todas las épocas del año no tienen agua potable y tienen que ser apoyados por carros cisterna. Pero también tenemos en gran parte de las instalaciones de salud públicas y privadas plantas de energía de diésel que producen gases de efecto invernadero, pero además también afectan la salud de los que trabajan en esos hospitales y de los que están tratando de mejorar su salud en esos hospitales. Tenemos el del sector agricultura, ganadería y acuicultura. Allí hay una buena transformación que se está dando del sector agropecuario, sobre todo hay mucho interés de los ganaderos de cambiar la forma de hacer las cosas para reducir emisiones y adaptarse a las nuevas condiciones de cambio climático. Y estamos trabajando ya en varias provincias
con el MIDA para la adaptación de la agricultura al cambio climático. Hemos tratado de organizar para poder entrar también en la parte de acuicultura, donde aún no hemos iniciado trabajo. Está también el de economía circular, y allí hubo muchísima participación del sector privado. Está también el de sistemas costeros y océanos. Está el de biodiversidad. Así que, como ven, estamos abarcando 10 sectores o áreas. Todas ellas se trabajaron con un enfoque integrado de adaptación y de mitigación, porque todo aquello que hagamos para reducir emisiones debe permitir adaptarnos, y todo aquello que iniciemos para adaptarnos debe permitir reducir emisiones. Pero a la vez, estos 10 sectores están muy interrelacionados entre sí. Todo lo que hagamos por mejorar y cumplir los compromisos adquiridos en cada uno de ellos tiene incidencia en mejorar el resto. El informe fue presentado a la Convención de Cambio Climático el 20 de diciembre y recibió muy buenas opiniones de los revisores de la convención. Sobre todo le llamó la atención que de 2 compromisos pasáramos a 10, de que el enfoque fuera integrado entre adaptación y mitigación, y de que cada uno de ellos los relacionamos con los objetivos de desarrollo sostenible, para cada uno de los cuales permite no solamente cumplir el objetivo de desarrollo sostenible 13, que es el de cambio climático, sino pudimos ver cómo mejoraba de 5 a 6 objetivos de desarrollo sostenible cada uno de estos 10 compromisos. Y por primera vez se presentó en un informe de NDC ante la Convención de Cambio Climático un sistema de monitoreo, verificación y reporte de la adaptación al cambio climático, con 17 indicadores de resultados, 2 cualitativos y 15 cuantitativos. Ese informe ya está no solamente en la página de la convención, sino también está en la página web del ministerio, donde están las publicaciones en CINEA. Hemos entregado recientemente el segundo informe bienal, que por primera vez permite, se realiza en Panamá, igual que en el caso del NDC, con profesionales panameños también realizados. Incluye el inventario de emisiones. Revisamos los 2 inventarios anteriores que se hicieron, trabajamos una sólida metodología para integrarlos, y trabajamos hasta el 2017. Lo entregamos hace 2 semanas y se comprueba con evidencia científica que Panamá es país carbono negativo. Nosotros capturamos mucho más emisiones de las que emitimos. De hecho, estamos haciendo un aporte a nivel internacional de captura de emisiones globales del 38% a través de la cobertura boscosa de Panamá. Pero eso no solamente es importante por el aporte internacional que podamos hacer en la lucha contra el cambio climático, sino que hay también una economía que necesariamente va a tener que ir creciendo, que estamos tratando de, justamente con el informe de NDC, que basado en él actualmente estamos trabajando el Plan Nacional de Acción Climática como proyecto de inversión, permita contribuir a una reactivación económica verde en el país. Allí también quisiera yo destacar que está también el programa de Reduce tu Huella, no solamente el programa de Reduce tu Huella corporativo, que es el que vamos a lanzar primeramente el día 22, donde organizaciones públicas y privadas y de la sociedad civil podrán participar en el lanzamiento. Se van a primero hacer un reconocimiento a las 50 primeras que ya reducen emisiones, algunas de ellas ya compensan estas emisiones, las que no pueden reducir. ¿Y por qué esto es importante? Porque también estamos trabajando ya el sistema de compensación que va a acompañar
al sistema de transacción de créditos de valores, de créditos de carbono. Va a estar terminado para finales de año, que es justamente cuando se termina en noviembre de negociar y cerrar el artículo 6 de la Convención de Cambio Climático de Mercados de Carbono, y lo estamos trabajando para que el mercado de carbono de Panamá pueda funcionar desde la Bolsa de Valores de Panamá. Entonces, estamos permitiendo que no solamente las organizaciones puedan ver un atractivo al ser su huella de carbono, se hacen más eficientes, reducen costos, se vuelven más competitivos, pero a la vez, al compensarlas, las que no pueden reducir, les permitirá luego poder hacer transacciones de créditos de carbono. Esperamos que una vez fortalecido el mercado panameño, lo podamos articular con otros mercados internacionales como el europeo y el de California. ¿Por qué? Porque en Panamá hay muchas transnacionales. ¿Qué pasaba en Panamá? En Panamá las transnacionales asiáticas de Estados Unidos y de Europa, digo de Estados Unidos porque aunque en el periodo del presidente Trump se salieron del Acuerdo de París, muchos gobernadores y municipios de Estados Unidos sí se mantuvieron bajo el Acuerdo de París. Entonces, estas corporaciones presentes en Panamá reducían su huella, pero las reportaban en su casa de matriz. Y las transacciones de carbono se realizaban en el mercado europeo, en el mercado asiático y en el mercado norteamericano. En este sentido, como ya está en el decreto ejecutivo que está vigente desde octubre del año pasado, donde se crea el programa Reduce tu Huella y se dice cómo vamos a seguir trabajando los inventarios de carbono, esto va a permitir que todas ellas tengan que reducir y registrar en Panamá la reducción de sus créditos de carbono y compensar en Panamá igualmente sus créditos de carbono, y además poder hacer esas transacciones en el mercado de carbono panameño. También incluye la reducción de huella de carbono de los municipios, y ahí ya estamos trabajando el primer municipio, el municipio de Ocú, pero en mayo ya vamos a empezar a trabajar otros 5 municipios del país en reducción de huella de carbono municipal. También estamos incorporándolo en la actualización de la normativa de los estudios de impacto ambiental, donde por primera vez se incorpora riesgo climático, índice de vulnerabilidad, medidas de adaptación, medidas de mitigación y reducción de huella de carbono de los proyectos. Esta normativa actualizada esperamos que ya esté aprobada en el mes de agosto, lo que va a permitir que todos los proyectos públicos y privados que se aprueben a partir de la fecha que entre en vigencia, puedan ser, si en la estructuración del proyecto toman en cuenta realmente el estudio de impacto ambiental, puedan ser proyectos que se puedan categorizar como proyectos verdes y que le permitirán tanto al sector público como privado obtener financiamiento climático que tiene tasas abaratadas en general. Y además está la huella de carbono de los productos. Los productos panameños que se exportan hoy día a Europa, a Estados Unidos y Asia, si no tienen su huella de carbono en el mercado europeo y asiático, tienen que pagar un impuesto de entrada mayor. Si tienen su huella de carbono, tienen un impuesto de entrada menor. La Unión Europea ya ha anunciado que a partir del año 23 entra en vigencia como obligatorio. Y el gobierno de Biden ya ha hecho anuncios de que se va a medir la huella de carbono y la huella hídrica en todo el sector agropecuario, en todos los productos agropecuarios. Así que muy probablemente entre el 23 y el 24 esto va a ocurrir también en Estados Unidos, lo que nos da un margen de trabajar fortaleciendo las capacidades de los exportadores panameños, pero también aspiramos a que los productos panameños que se vendan en el mercado panameño también puedan tener su huella de carbono y su huella hídrica y que el consumidor pueda entender el valor que tiene esta información también. En el tema de gobernanza climática, no solamente se ha estado trabajando en la actualización de la normativa de los estudios de impacto ambiental, sino también de los ecoetiquetados.
lo que permitirá tener un ecoetiquetado propio en todos los productos panameños que lo tengan, pero que también tengan las empresas panameñas o las empresas extranjeras que estén en Panamá y que puedan estar en su página web. Eso sobre todo para el turismo trae un atractivo adicional. Hay muchos turistas que prefieren estar en un hotel que reduzca su huella de carbono y que la compense a estar en uno que no lo haga. Entonces, el seguir fortaleciendo este tema también nos va a permitir que se preocupen en Panamá una vez aprendamos a vivir con la pandemia. No creo que sea un tema que se pueda resolver, pero que bueno, nos tendríamos que vacunar cada año y aprendamos a tener los cuidados que debamos tener en nuestro diario vivir, pues que también podamos recibir también turistas más conscientes del tema de cambio climático y del tema de la sostenibilidad en general. Estamos por iniciar la actualización de la política de cambio climático que data del 2006. Panamá fue el primer país que a nivel internacional presentó una política de cambio climático. La vamos a actualizar. La anterior estaba basada en el protocolo de Kioto y esta va a estar basada en el Acuerdo de París. Y también estamos por iniciar la Ley Marco de Cambio Climático, que también permitirá organizar todo el tema de la acción climática, adaptación y mitigación al cambio climático. Estamos trabajando al mismo tiempo, simultáneamente, como ustedes ven en estos temas, la estrategia a largo plazo de cambio climático. Y estamos por iniciar en junio el proyecto que nos va a permitir no solamente tener un plan nacional de adaptación al cambio climático, sino nos va a permitir también tener 6 sectores de los que están en el compromiso de NDC con planes de cambio climático, con un capítulo de adaptación y uno de mitigación, con todas aquellas todo aquello que permita reducir emisiones en el capítulo de adaptación, los cobeneficios de mitigación a todo lo que hagamos en adaptación. Y el resto de los sectores será trabajado como guía técnica porque no tuvimos la oportunidad de tener mayores recursos para ese proyecto. En la medida que se puedan obtener más recursos, quizás esas guías puedan pasar a ser planes sectoriales de cambio climático. Estamos también trabajando muy en equipo con el Ministerio de Economía y Finanzas para incorporar transversalmente el tema de cambio climático en todo lo que es el ciclo de proyectos de inversión pública. Para ellos hemos trabajado ya una guía técnica de cambio climático con un capítulo de vulnerabilidad y riesgo climático, uno de medidas de adaptación y uno de medidas de mitigación que se ha incorporado para trabajar como complemento con la guía de preparación de proyectos de inversión pública para que puedan ser tomados en cuenta por las instituciones. Y estamos preparando un curso que va a ser virtual para estructurar proyectos de inversión incorporando cambio climático. Se está trabajando igualmente por el equipo que se encuentra en la dirección y que podrán tomar no solamente las direcciones de planificación que preparan los proyectos de inversión pública, sino que también los podrán tomar los consultores que trabajan los proyectos de cambio climático y los consultores que también trabajan en estructuración de proyectos para el sector público y el sector privado. Estamos también trabajando el primer mapa nacional de riesgo climático y hemos publicado en el mes de febrero el primer mapa de índice de vulnerabilidad de la República de Panamá, que en sus actualizaciones que van a hacer cada 3 años, van a permitir poder superar aquellas limitaciones que hemos tenido, sobre todo en la data de la Contraloría y en la misma data del Ministerio de Salud. Estamos entregando también para cuando finalmente se pueda hacer el próximo censo,
aquella información que es importante levantar para poder actualizar tanto el índice de vulnerabilidad o cuando se termine el de riesgo climático. Hay un equipo que también está trabajando en la actualización de los nuevos escenarios de cambio climático para temperatura, para precipitación y para incremento del nivel del mar. Está ya en revisión en asesoría legal de presidencia el decreto ejecutivo que reglamentará el capítulo de adaptación de la Ley General de Ambiente. El decreto ejecutivo que les comenté que se presentó en octubre del año pasado, que crea el programa Reduce tu Huella y la forma en la que se trabajarán los inventarios de ahora en adelante, los inventarios de emisiones, es el que reglamenta el capítulo de mitigación de la Ley General de Ambiente. Pero estos temas igualmente podrán elevarse a nivel de ley en la Ley Marco de Cambio Climático, en la cual también se incorporará, por ejemplo, ajustes. Habrá un capítulo de gestión integrada de cuencas hidrográficas, que es otro de los 10 NDC, y que permitirá de ahora en adelante, bueno, cuando esté aprobada la ley de cambio climático, que cuando se vaya a hacer ordenamiento ambiental de las cuencas hidrográficas, se tendrá que tomar en cuenta el índice de vulnerabilidad y el riesgo climático de esas cuencas hidrográficas. Estamos trabajando también 2 proyectos binacionales para el Fondo Verde del Clima. El primero es un proyecto binacional para, entre Costa Rica y Panamá, incluye en Panamá lo que es Bocas del Toro, para la adaptación del turismo sostenible en los municipios costeros y en las islas de Bocas del Toro. Y el otro proyecto binacional lo tenemos con Cuba para Costa Arriba y Costa Abajo de Colón. En Costa Arriba y Bajo de Colón, fundamentalmente en Costa Abajo, están bien impactados por la elevación del nivel del mar. En Costa Abajo de Colón, líneas de casas, se ha perdido una iglesia, una escuela, ya no tienen ya no tienen playa, ya no tienen manglares, ya no tienen cocoteros, y ya ha afectado en 4 tramos la carretera que se construyó hace 15 años para unir a todos estos municipios. En este momento ya hay un estudio técnico listo del MOC y comienza a trabajarse en cómo proteger la carretera, pero también incorporando no solamente infraestructura gris, sino también aquellas soluciones basadas en naturaleza. Estamos tratando de promover en cada uno de los NDC las soluciones basadas en naturaleza, porque permiten no solamente adaptarnos al cambio climático, sino igualmente seguir incrementando las emisiones. Y entonces ustedes dirían, ¿y por qué Ligia tantos proyectos para seguir incrementando captura de carbono menciona si ya estamos haciendo un aporte importante a nivel internacional? Por 2 cosas. Porque somos un país muy vulnerable al cambio climático y lo vamos a hacer cada vez más, como lo ha presentado la publicación del índice de vulnerabilidad al cambio climático. La faja tropical se ha ido ampliando hacia el norte y hacia el sur, lo que quiere decir que Panamá, que solamente estaba bajo la zona tropical en la época de seca de enero, febrero y marzo, actualmente tiene 6 meses bajo la influencia de la zona tropical. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Lo que quiere decir que, por un lado, la temporada seca se nos va a extender hasta finales de abril. Cada vez más estarán las lluvias entrando hasta mayo. Ustedes dirán, bueno, y estos días con algunas lluviecitas y estos nublados tienen que ver con frentes fríos que ni vienen bajando del hemisferio norte todavía. No tienen que ver con la temporada lluviosa. Pero el mes de noviembre es un mes de influencia ciclónica. Por lo tanto, Panamá en los meses de noviembre cada vez más puede ser afectado por las colas de los huracanes y muy probablemente en un futuro podrá ser impactado por los huracanes.
Y el mes de diciembre, no siendo mes de huracanes, se han presentado en el Caribe en algunos años, sobre todo en años que tienen que ver con Evento Niño, se han presentado huracanes. O sea que tendríamos esa posibilidad también. Así que el patrón de comportamiento de lluvias de Panamá cambió. Los que tienen más años como yo podrán recordar que en la temporada lluviosa nos podía llover seguido 4 o 5 horas, fundamentalmente en las tardes nos llovía. Actualmente nos llueve a cualquier hora del día y lo que antes nos caía en 4 o 5 horas nos puede caer en 1 hora o en media hora y colapsa el sistema de alcantarillado pluvial y el sistema también de alcantarillado sanitario, porque fueron diseñados y construidos para una época climática que ya no existe. Entonces, ahí hay un trabajo que se está haciendo en equipo con el MOP, justamente para cumplir el compromiso determinado nacional de infraestructura sostenible, que hay que hacer adelante. Y en el incremento del nivel del mar, estamos también trabajando un proyecto que nos permitirá trabajar con algunos de los municipios de la costa pacífica, como el municipio en el que está el puerto de Caimito, por ejemplo, que es uno de los más afectados. Hay un mapa de la Universidad de Yale con un modelaje de incremento del nivel del mar de aquí al año 100. En el año 100, yo no estaré lista, pero como hay una aceleración del cambio climático, quién sabe si se puedan acelerar allí también los tiempos de incremento del nivel del mar, que permite ver cómo la costa, por ejemplo, en la provincia de Panamá, nos va a llegar a casi al límite del aeropuerto de Tocumen. Por lo tanto, tendríamos un aeropuerto costero, a menos que podamos ir diseñando algunas estrategias de adaptación con diferentes tipos de tecnologías y de soluciones basadas en naturaleza para todo lo que es la ciudad capital en el Golfo de la Bahía de Panamá. Entonces, el que podamos evidenciar con trabajo científico cuán vulnerables somos y a lo que nos vamos a enfrentar, siendo un país que también aporta a una mayor captura de carbono, nos da posibilidades también de lograr mayor financiamiento climático a nivel internacional. Esto también da la posibilidad, nosotros tenemos una gran flota abanderada de barcos. Estamos trabajando en equipo, en coordinación con la autoridad marítima. Ellos ya están empezando a preparar normativa voluntaria para que aquellos barcos abanderados por Panamá puedan ir mejorando su eficiencia energética. Y eso dará también un margen para que se mejore las emisiones que tienen estos barcos, las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay una discusión en la Organización Mundial Marítima Internacional justamente sobre el tema de las emisiones. Hasta ahora ha quedado claro que las emisiones deben de ser contabilizadas por los dueños de los barcos. Pero hay mucha presión de la Unión Europea porque sea por quienes abanderan los barcos. En ese sentido, lo que podamos avanzar voluntariamente para que mejoren las eficiencias de los barcos en nuestra normativa, también da la posibilidad de que si de aquí al año 25 se tome la decisión de que sea los que abanderan los barcos, Panamá esté en condiciones de amortiguar las emisiones por su cobertura boscosa. Pero esperamos que se mantenga con los dueños de los barcos y que los dueños de los barcos voluntariamente sigan mejorando la eficiencia de los mismos para la reducción de las emisiones.
que a grandes rasgos en el año de pandemia y los 3 meses que llevamos hemos estado poniéndonos al día en varios temas que teníamos pendientes para el cumplimiento del Acuerdo de París. Se ha formado también un equipo negociador joven muy activo para los diferentes temas, ha estado muy activo trabajando, haciendo presentaciones, no solamente virtuales a nivel internacional, sino también participando en las negociaciones de estos temas, como por ejemplo el que les hablaba de cerrar el artículo 6 del mercado de carbono, pero también está el de financiamiento climático a nivel internacional. A nosotros se nos pide en forma general a todos los países que incrementen el financiamiento climático, incluso a los países en desarrollo. Pero muchas veces interpretamos que si incrementamos como contribución el financiamiento climático, esto tendría una contabilidad diferente a la del presupuesto nacional. Lo que estamos trabajando en equipo justamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, en incorporar cambio climático en el ciclo de proyectos de inversión, es que podamos este año trabajar en fortalecimiento de capacidades para que el próximo año, una vez ya esté vigente la normativa de los estudios de impacto ambiental y tengamos muchos más proyectos verdes, tanto públicos como privados, para financiamiento, pues los proyectos verdes públicos serían los más y no los menos, a excepción, sino gradualmente, entre el año 22 y el 23, puedan ser más la norma, y el portafolio de proyectos verdes del Ministerio de Economía y Finanzas sería mayor, lo que le permitiría igualmente al Ministerio emitir bonos verdes soberanos en el mercado internacional para fortalecer el financiamiento público. Pero estamos trabajando en un proyecto de readiness con el PENUMA que va a ser financiado por el Fondo Verde del Clima y que empieza en mayo, para fortalecer el sistema bancario panameño. Va a permitir no solamente fortalecer sus capacidades para que tengan salvaguardas ambientales y sociales, que hagan buenas evaluaciones de riesgo ambiental y social, sino que también incluyan el riesgo climático en sus evaluaciones y tengan una taxonomía clara. También se les va a fortalecer capacidades para que sus ejecutivos puedan orientar a los clientes que van en búsqueda de financiamiento con proyectos específicos para fortalecerlo como proyectos verdes que puedan optar por financiamiento climático. Esto le da también dos posibilidades a la banca comercial panameña y a la banca nacional también panameña. El de que en estos bancos se puedan colocar líneas de financiamiento verde abaratadas, que permitirá abaratar entonces los financiamientos que ellos incorporen en conjunto con estas líneas verdes de financiamiento, por ejemplo, líneas verdes de financiamiento de las multilaterales como la CAF, como el BID, como el Banco Mundial, como el Banco Centroamericano de Inversiones, pero también por bancos europeos y bancos asiáticos y bancos norteamericanos. Esto también le va a dar una dinámica diferente al sistema bancario panameño y le permitirá igualmente fortalecer sus portafolios de proyectos verdes y emitir bonos verdes en la Bolsa de Valores de Panamá. Y el último componente de este proyecto es fortalecer también las capacidades en la Bolsa de Valores para que una vez terminemos el diseño del sistema de compensación y de transacción de créditos de carbono, podamos hacer posible que se oficialice el funcionamiento del mercado de carbono en la Bolsa de Valores de Panamá. Entonces, como ustedes ven, cada una de estos cumplimientos que tenemos en el acuerdo de país, hemos ido como armando un rompecabezas de cómo colateralmente hay que ir haciendo otras acciones que viabilicen
las que son obligatorias por el Acuerdo de París, que además es legislación nacional, porque Panamá no solamente lo firmó, sino también lo ratificó. Así que para agosto igualmente espero que siempre ya tengamos aprobado la actualización de los estudios de impacto ambiental y seríamos uno de los primeros países de América Latina que lo tienen. Este esfuerzo también lo está desarrollando en este momento Chile, Perú y Colombia, pero no sabemos exactamente para cuándo lo puedan tener listo. No sé si se me escapa algo, pero yo creo que a grandes rasgos le he podido ir hilando cómo hemos ido armando el rompecabezas. Cualquier pregunta, con mucho gusto, estamos a disposición. Muchas gracias, doctora Ligia. Definitivamente que hay preguntas. Tenemos varias preguntas del grupo aquí justamente en la plataforma. Un momentito. Mientras la estoy buscando, bueno, igualmente Joana, si me puedes ayudar, que vi alguna acá. También para darle la bienvenida a la presidenta de Ciencia en Panamá, que ya está aquí, la doctora Arlene Calvo, para que salude Arlene a la doctora Ligia. Ya voy buscando las preguntas. Si alguien tiene una pregunta en vivo, también la puede hacer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Hola, Ligia. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Disculpen que no pude estar al principio, pero estaba escuchando y muy interesante todo y las preguntas están buenas. Dale, Ivonne, te dejo continuar. Gracias. Okay. Ivonne, mientras tú buscas, Ajá. yo quería preguntarle a Ligia. Ajá. La dirección a su cargo tiene una política muy clara para atraer, para involucrar al sector privado a la gestión de estos problemas, a su participación en la atención a estos problemas. ¿Cuál es la política, cuál es la estrategia con relación a la comunidad científica? ¿Existe algo equivalente? ¿Hay alguna idea de cómo atraer a la comunidad científica a la participación en la atención a estos problemas en Panamá? Una estrategia específica, no, pero las universidades, como les dije, en general fueron invitadas a cada uno de los talleres participativos y hubo muy buenos aportes que se hicieron y que fueron tomados en cuenta. El segundo informe bienal también hubo participación activa de todos los sectores. Hemos tenido además sesiones de trabajo con la Universidad Tecnológica para ir incorporando gradualmente el tema de cambio climático transversalmente en las materias que se imparten, pero además que sean más temas de tesis de licenciatura, maestrías y doctorado. Nosotros tenemos tesistas, además de licenciatura, de maestría y de doctorado, que también están en la dirección. Hay una becaria de Senacid panameña en Alemania, que es una de las que está trabajando con el equipo el mapa de riesgo climático. Pero en específico con la comunidad científica no tenemos una política, sino hacerlos partícipes de cada uno de los proyectos e iniciativas que vamos generando en su estructuración y en su ejecución. Se me olvidó algo importante. Estamos diseñando la plataforma de transparencia climática. O sea, la Dirección de Cambio Climático debe generar aquella información que solicita la Convención de Cambio Climático y el Acuerdo de París. Hay 2 informes anuales que hay que actualizar y entregar. Toda esta información va a estar disponible en la plataforma de transparencia climática. Todo lo relativo a huella de carbono, todo lo relativo a los inventarios, todos los informes que se entregan a la convención, todas las nuevas publicaciones que, aunque no son requisitos de la convención, sí complementan ese trabajo, como el del índice de vulnerabilidad y el de riesgo climático. Va a ser información pública que también va a permitir
que los científicos panameños y las universidades panameñas tengan información confiable con la cual trabajar proyectos. Bien, encontré una acá, que hay varias. La primera es la producción de electricidad por búnker, que es un problema importante en Panamá. ¿Qué se puede comentar con respecto a un plan, bueno, no sé si investigación o de evitar el uso próximamente de búnker? Sí, en el plan de transición energética que ya publicó la Secretaría y que trabajamos en equipo con ellos, ya hay un proceso gradual para que ellas salgan del mercado. Este año salen 2 de las 4 y probablemente ya en el 22 salgan las otras 2. Y se está trabajando también en introducir lo que es generación y almacenaje de energía de hidrógeno verde, que permita la de almacenaje estabilizar el sistema, pero también a futuro ya se están haciendo los estudios pertinentes para que en Panamá se pueda generar con hidrógeno verde. Vale, o sea que todo lo que producen se tiene ya qué energía limpia puede ir transicionando y pueda aportar al sistema la producción de energía. Así es. Bien. Acá otra pregunta, comentan si se ha logrado integrar contribuciones de adaptación y o mitigación a la ley de contrataciones públicas, es decir, exigir la evaluación de contratistas y proveedores que brindan valor más allá que solo precio. Sí, y disculpen que no lo mencioné, se me escapó. Trabajamos con ellos y fueron muy bien recibidas todas las recomendaciones de las especificaciones que permitan en las compras públicas reducir emisiones y adaptarnos al cambio climático. Y hemos tenido también una reunión de trabajo con la Dirección de Compras Públicas para tener un programa gradual de sustitución de los vehículos. O sea, los vehículos que ya estén para desechar y se requieran comprar, que sean vehículos eléctricos. Entonces, hay ya también una ley en primer debate en la Asamblea Legislativa para que todas las instituciones públicas que estén en edificio propio tengan su plan de eficiencia energética y también de paneles solares en sus techos. Esa ya está también en la Asamblea, y en la Asamblea también en primer debate hay una para incentivos para la movilidad eléctrica. Bien, comentan acá que la Unión Europea no está dispuesta a aceptar el uso de gas natural como tecnología puente. ¿Considera usted esta alternativa una alternativa inteligente? Mira, no digamos inteligente o no inteligente. Eso estaba en el tintero cuando empezó esta administración. Y estaba en el tintero en el gobierno de Trump. Pero el gobierno de Biden ha dicho que no es prioridad para el gobierno actual de Estados Unidos, que ellos van a priorizar la movilidad eléctrica. Fundamentalmente con batería de litio, en la Unión Europea han dado prioridad a la eléctrica, pero fundamentalmente con batería de hidrógeno. En Asia también. En Panamá el plan de transición energética es muy clara, que la transición que vamos a estar promoviendo es la transición de vehículos eléctricos. Muy bien. Que es además lo que el Acuerdo de París también en su cumplimiento. Sí, en la sala hay varias personas que trabajan en este tipo de cuestiones de emisión, midiendo inventario y demás. Hay uno que en particular comenta que está trabajando en inventario de emisiones de los barcos, algo que nos debe preocupar bastante. Y realmente aprovechando eso, hay personas, por ejemplo, que están en la sala pidiendo la palabra. Está la licenciada Jenny Pimentel. Si tiene alguna pregunta en este momento, Jenny, ¿la puedes hacer? Sí, muy buenas noches, doctora Ligia y todos los demás compañeros.
quería hacerle una intervención en este punto. Lo que sucede es que en la Universidad Tecnológica de Panamá estábamos trabajando un proyecto con la Facultad de Ingeniería Industrial y la Facultad de Ingeniería Civil, específicamente los estudiantes de topografía, porque se hizo una medición por riesgo ambiental a las comunidades que estaban cerca del proyecto minero, y se le entregó un informe a través de la directora regional de la Universidad Tecnológica con relación a eso, y la forma en que se midió fue a través de un software. Carro en movimiento. Fue a través de un software que se llama Capra, y a través de ese software fue que se alimentó la información sobre la data de las comunidades que estaban alrededor del proyecto minero. Y bueno, era solamente para hacerle esa motivación, esa inspiración que surgió de la Universidad Tecnológica de Panamá, sede de Coclé, que nosotros realmente hicimos esa medición de riesgo ambiental a través con el apoyo de la Facultad de Ingeniería Industrial y la Facultad de Ingeniería Civil. Sería buenísimo que ese estudio también, copias de ese estudio lo pudieran compartir con la dirección de DIVEDA, del Ministerio de Medio Ambiente, que lleva justamente todos los temas de contaminación ambiental, y que está participando activamente, por ejemplo, en la fiscalización de la mina y en la solicitud de adecuaciones que tiene que hacer la mina. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Comenta que le agradecería que comentara sobre los avances en el campo de la producción pecuaria, brindando asesoría para ir migrando a alternativas más sostenibles como con el medio ambiente y mitigación del cambio climático. Mira, el MIDA es el primer ministerio que tiene una unidad de bueno, el segundo ministerio que tiene unidad de cambio climático. La ha creado el MIDA y lo ha creado el Ministerio de Salud. Con esa unidad de cambio climático estamos trabajando en un programa de adaptación que la Agencia Implementadora Nacional es Fundación Natura. Y ellos han estado adaptando producción agrícola fundamentalmente con micro y pequeños productores, aunque también han trabajado en algunos casos con grandes productores que voluntariamente quieren replicar lo que se ha estado trabajando con los micros y los pequeños productores, sobre todo silvicultura y agricultura climáticamente inteligente. Está bastante avanzado este tema allí. En este momento tenemos un proyecto que estamos estructurando para el Fondo Verde del Clima, que el financiamiento estará disponible el próximo año, y es para incremento de cobertura boscosa y gestión integrada de cuencas hidrográficas, que incluye la adaptación al cambio climático de los sistemas productivos, no solamente agrícolas, sino también ganaderos, de 5 cuencas hidrográficas del país. Y hay un proyecto que ya acaba de ser aprobado en el Fondo Ambiental Global, que incluye otras 2 cuencas para silvicultura y silvopastoril igualmente. Y estamos trabajando con la Asociación Ganadera, el NAMA de ganadería, para entregarlo a la Convención de Cambio Climático. Y fue una iniciativa de la Asociación de Ganaderos. O sea, ellos se están dando cuenta que hay mayores regulaciones a nivel internacional en el tema de agricultura y de ganadería. Sobre todo los que exportan han estado más, digamos, más pioneros en
en ir adaptándose al cambio climático e ir reduciendo emisiones, pero comienza a haber interés también de productores que no necesariamente son exportadores. Y déjenme decirle que el primer ministerio que ya tiene su plan sectorial de cambio climático es el MIDA. Allí también hay un esfuerzo que esta unidad y en ese apoyo también ha trabajado el Ministerio de Ambiente, es en el fortalecimiento de capacidades de los mismos funcionarios del MIDA, porque hay que cambiar también conocimientos, actitudes y prácticas en el día a día, cambiar la forma de hacer las cosas. Y hay un buen clima en ese sentido y hay mucho compromiso del ministro y el del viceministro en este tema. Hay apoyo de la FAO también, del CATIE y del ICA. Bien, aquí tenemos otra pregunta que comenta sobre cómo entra la generación a base de carbono, como por ejemplo de Minera Panamá y los planes del sector energético que incluyan el aumento en cuanto a su uso por otros agentes generadores en los planes del sector energético y los planes actuales. Ok, ya les comenté que de las 4 plantas que hay en Panamá, 2 dejan de funcionar, ya salen del mercado este año, 2 el próximo año. Y en este momento, en las negociaciones que hay con la empresa minera para en el Ministerio de Comercio y de Industria, para lo que es la renovación de la concesión, uno de los temas también es la transformación de esa planta de carbón, que tenga una fecha también de cumpleaños. Bien, yo creo que por los momentos es lo que las preguntas que tenemos en el banco de preguntas. Sí es importante que en la sala, pues las personas que tengan algún tipo de comentario lo puedan hacer en este momento, sobre todo porque el Movimiento Ciencia en Panamá es un grupo variopinto, hay muchísima gente de muchísimas áreas y ambiente es una de las áreas en donde más gente hay y en grupos muy en particular, ONGs y también el trabajo de investigación que están haciendo a nivel de universidades y demás. Una de las personas sí preguntaba sobre la iniciativa, y a mí eso también me interesaría, la gestión de basura que se genera como sociedad. Ay, sí. A mí, ¿cómo me hubiera gustado que ese fuera un NDC? No saben cómo. Tenemos que acabar de entender que los desechos más que un problema son una gran oportunidad. Entonces, pero bueno, eso tiene una rectoría de una institución, hay un proyecto de también cambiar la forma, la coopera esa institución, pero ese tema lo lleva la institución. Aunque el ministerio ha estado trabajando en equipo con ellos para mejorar la legislación de desechos sólidos y la institucionalidad del país al respecto. Pero mi ambiente está trabajando para promover inversión privada, pero igualmente proyectos pilotos en municipios para la transformación de los desechos en otras cosas. Entonces, se está apoyando a los municipios para el tema de mejorar las condiciones de los vertederos, y que lo puedan entender y que puedan entender que además pueden dar en concesión y convertir ese vertedero en un relleno sanitario. Eso está incluido dentro de lo que es la reducción de huella de carbono de los municipios con los municipios que ya firmaron el Acuerdo Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Pero a su vez estamos también, va a haber un proyecto piloto en Boquete, es donde se va a iniciar. Diveda, la dirección de Diveda va a estar a cargo de un proyecto piloto para transformar sobre todo los desechos en ladrillos y bloques para la construcción. Eso va a permitir 2 cosas. Primero, disminuir la actividad de canteras para hacer ladrillos y bloques.
y además son mucho más resistentes que los ladrillos y bloques normales. Así que eso va a mejorar también el tema de hacer una construcción de infraestructura resistente a las nuevas condiciones de cambio climático. Pero, por ejemplo, con el PNUD hicimos un concurso para nuevos innovadores jóvenes. Allí se presentó una pequeña empresa que trabaja con desechos de ropa, las recicla y hace nuevos productos de ropa para vender. Está también una pequeña empresa de jóvenes que transforman plástico para hacer también ropa, que tiene el 60% en plástico y el resto en desecho de ropa y se mezcla. Así que hay estas dos innovaciones de empresas de jóvenes panameños. Hay una empresa adicional de jóvenes panameños que tiene un software para trabajar desde los celulares, donde te va a identificar cuáles son los lugares donde tú puedes llevar plásticos y tetraplast que estén más cercanos a tu casa, o que te den la opción de que te los recojan en tu casa por un costo módico. Hemos puesto en contacto a esa empresa de ese software con estas otras dos empresas jóvenes para que estas dos empresas también se puedan abastecer con los puestos donde se van a estar recogiendo para transformar desechos. Entonces, independientemente de que llevará un tiempo de discusión esta nueva legislación de gestión integrada de desechos sólidos en la Asamblea, hay proyectos pilotos que se están generando. Miren, de lo que yo he tenido, yo viví en Panamá, fuera de Panamá 8 años y medio, pude visitar muchos países de la región fundamentalmente. Al regresar yo he encontrado mayor inquietud en la ciudadanía panameña por estos temas. El problema es que fundamentalmente siento yo que lo que salen en el medio son noticias negativas. Yo vuelvo a repetirles que en las reuniones que hicimos virtuales, porque la pandemia nos hizo trabajar virtualmente, pero ahora hemos aprendido la ventaja que también tiene eso. Porque vamos a reducir emisiones. Por ejemplo, si yo hubiese hecho 2 o 3 talleres en la ciudad de Panamá para ir incorporando todas las propuestas a los informes que hemos realizado, imagínense las emisiones de todo el mundo moviéndose a ese lugar y luego regresando a su lugar. En cada uno de estos talleres participaron más de 100 personas. En los 3 talleres que se hicieron con el sector privado, para el informe de actualización de los compromisos determinados nacionalmente, participaron más de 300. Participaron igualmente muy activamente en los talleres que hicimos con las comarcas indígenas. Muchos de ellos participaron desde sus celulares, hicieron sus propuestas y se incorporaron. Las ONG participaron, las organizaciones de jóvenes, hay muy buena participación. Organizaciones de jóvenes trabajando en este tema. Las instituciones públicas también participaron. Yo sigo pensando que en Panamá hay mucha gente buena, que en Panamá hay muy buenos profesionales que tienen mucho que aportar. Y por eso mismo estamos trabajando, tratando de hacerlo de la forma más participativa, porque mucho de lo que hemos logrado en todo este trabajo que se ha estado presentando es justamente resultado de esa participación activa. Tenemos que ir fortaleciendo la acción climática en el país. La Dirección de Cambio Climático en este momento tiene un departamento de adaptación, uno de mitigación y uno de acción climática. El de acción climática lleva los temas de financiamiento y de gobernanza, de planes, de normativas,
y los otros departamentos, todos aquellos estudios e informes que hay que ir entregando a la convención. Pero tenemos enlaces de cambio climático en cada una de las regionales que se apoyan en nosotros para ir trabajando con los municipios del país y con las comunidades. Estamos trabajando en equipo con el MIDES para poder trabajar con las comunidades colmenas y fortalecer igualmente sus capacidades. Digamos que hablando en términos de pandemia, la adaptación es aquel tratamiento que cada vez tiene que ser más eficiente para poder adaptarnos al cambio climático. Y la mitigación es la vacuna. En la posibilidad de que los países puedan reducir sus emisiones, realmente el planeta estará vacunado para enfrentar las nuevas condiciones de cambio climático. Y de no ser así, no solamente vamos a tener que seguir conviviendo con esta pandemia, sino que aparecerán nuevas pandemias con las cuales tendremos que también aprender a convivir. Porque todas las especies biológicas se alteran, mutan o desaparecen por cambio climático y por aquellas intervenciones que hacemos en esos ecosistemas también. Nosotros somos una especie biológica, superior porque tenemos cultura, pero igualmente los que somos darwinianos, nos planteamos que justamente esta pandemia es un proceso de selección natural y que solo vamos a poder sobrevivir aún con vacuna, aquellos que seamos capaces de adaptarnos a las nuevas condiciones y de unir las fuerzas necesarias para transformar a este país y a este planeta para que se reduzcan las emisiones y para que realmente pueda sobrevivir la sociedad y como especie humana. ¿Cómo no, doctora Castro? Bien, aquí hay una pregunta más y que nos comentan cómo se pretende garantizar la potencia firme para el cambio en cuanto a la generadora y que se mantenga el crecimiento en el 5% de acuerdo a lo que establece la SNE. Disculpe, no sé qué es el acrónimo SNE. Mira, el plan de transición energética de la Secretaría de Energía plantea varias alternativas que están en proceso. Hablábamos, por ejemplo, de la posibilidad de una primera inversión en hidrógeno verde, en almacenaje de energía para estabilizar el sistema, pero va a haber la necesidad igualmente de hacer una nueva licitación para energía sostenible. Estos parques de almacenamiento con baterías de este tipo, que son baterías que te permiten almacenar entre 300 hasta 500 megawatts, también van a permitir, por ejemplo, que la energía solar, aunque ya hay tecnología solar y fotovoltaica en el mercado, que permite recargarse con la luminosidad, no solamente con los rayos solares, y hay una nueva tecnología china que ha entrado en el mercado que permite recargarse también con la lluvia, pero va a permitir estos parques de estas baterías el almacenar energía durante el día que podrá entonces ser incorporada al sistema en las noches. Igualmente en las eólicas, para cuando no hay suficiente viento para generar, va a haber almacenado. Y para las hidroeléctricas, para cuando las temporadas secas sean mucho más secas y más calientes, porque allí no solamente es la reducción de la precipitación, sino también el incremento de la evaporación por el incremento de temperatura. Entonces, el que ya de por sí se pueda contar con estas estaciones de baterías de este tipo, va a permitir estabilizar el sistema y que haya una potencia firme de la solar, la eólica y por supuesto la hídrica en temporada de seca. Y hay que esperar entonces a que se abra la nueva licitación de energía sostenible.
Bien, entonces yo creo que con esto, por los momentos vamos a terminar porque ya se ha extendido la sesión. Y agradeciendo nuevamente, doctora Ligia, por su tiempo, porque ahora mismo todo lo que es el tiempo que las personas ofrecen es realmente súper valioso. Así que en nombre de Ciencia en Panamá, le agradecemos muchísimo el espacio que nos ha atendido hoy y ponernos al tanto porque hay muchos científicos que están haciendo trabajo y ya saben ubicar a la persona y cara en todas estas cuestiones en el Ministerio de Ambiente. Y Con gusto. Mira, yo estoy muy agradecida por la oportunidad porque permite que ustedes conozcan el esfuerzo que se está haciendo y que establezcamos vías también para una mayor trabajo en equipo o coordinación o participación, como lo quieran llamar, de los científicos panameños, no solamente en el cumplimiento del Acuerdo de París, en transformar Panamá. Yo quiero un mejor país para mis hijos y para mis nietos. yo creo que todo esa es la sensibilización que tenemos, doctora. En estos tiempos nos hemos dado cuenta, es más, el año pasado cuando todo estaba cerrado, China, cuando estuvo cerrado todo y las imágenes que la misma NASA hablaba de cómo se veía la disminución de las emisiones y demás, bueno, realmente es muy chocante lo que hay cuando estamos todos trabajando y todos andando. Pero bueno, en nombre de Ciencia en Panamá, pues nuevamente le agradecemos su asistencia y agradecer a los que tuvieron la oportunidad de colocar sus preguntas. Disculpen si alguna pregunta quedó por fuera o demás, pero es que realmente no podemos extendernos más y tenemos otras cosas que presentar rápidamente a la sala. Así que muchas gracias, doctora, y a la Gracias a orden. ustedes. Sí.